Muy buenas tardes. Un puente hacia Ezequiel Martínez Estrada. El 14 de septiembre de 2025 se cumplieron 130 años del nacimiento del gran escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada, quien se definió a sí mismo como artista y pensador. Fue poeta, narrador, dramaturgo y sobre todo ensayista. Fue también violinista, ajedrecista, viajero y además de habernos dejado escritos sobre todos estos temas, nos legó un apasionante estudio sobre la paradoja, figura que lo caracteriza, en mi opinión, a él mismo. Si el genio existe, dijo en una ocasión Pedro Enrique Sureña, ese genio es Ezequiel Martínez Estrada. Y si estamos hoy reunidas de manera virtual, tendiendo puentes entre Argentina, México y Estados Unidos, es porque nuevas investigaciones e inquisiciones nos llevan a releer sus textos, proponer nuevas interpretaciones y confirmar el valor de su obra. México fue en muchos sentidos un país decisivo para él. Aquí se sintió querido y convocado. Aquí escribió varios textos en la última etapa de su vida y sobre todo su llegada a México en paso rumbo a Cuba confirma que, aunque la figura de don Ezequiel suele asociarse a la soledad y la incomprensión, en rigor mucho tiene que ver con las redes intelectuales, redes en que Arnaldo Orfila Reynal, el Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas, Jesús Silva Herzog y la propia revista Cuadernos Americanos, que hoy publica nuestro centro, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron un papel decisivo. Se conserva un precioso testimonio de su pasión por México en una carta que don Ezequiel dirige a su amigo Albarracín Sarmiento el 19 de diciembre de 1959. Estamos en México y pienso quedarme, si es posible, el resto de mis días. Aquí me quieren y me respetan los desconocidos, y allá solo mis fieles amigos de antaño. Estoy cansado de trabajar en una empresa imposible, contribuyendo a que se diga que en la Argentina hay gente de valer, pero no que se los obliga a irse a ganar el pan en el extranjero. Don Ezequiel había llegado a México con su esposa Agustina en una época en que su pensamiento había dado un importante giro hacia el latinoamericanismo, el antiimperialismo y el anticolonialismo. Llegó, como se dijo, alentado por su amigo Arnaldo Orfila Reynal, y en México trabó contacto con intelectuales como Cosío Villegas, quien estaba en tratativas con él para publicar su Muerte y Transfiguración de Martín Fierro para la Biblioteca Americana. Conocía también a Alfonso Reyes, figura puente entre México y Argentina. Fue también invitado por Pablo y Enrique González Casanova para impartir un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del cual surgiría su monumental Diferencias y Semejanzas entre los países de la América Latina. Tiempo después habría de viajar a Cuba para convertirse en el primer intelectual latinoamericano que apoyara in situ y activamente la revolución con nuevas obras y proyectos, y después regresará a la Argentina para vivir casi en ostracismo en su propio país y morir en su casa de Bahía Blanca en 1964. Pero estamos hoy celebrando el aniversario de su nacimiento, de modo que me remontaré al otro extremo de su biografía para asomarme a sus primeros años de vida y aludir brevemente a los grandes hitos de su obra. Don Ezequiel nace como hijo inteligente de inmigrantes pobres. El abuelo materno, el abuelo Estrada, fue un pintor retratista español, y su padre, Ezequiel Martínez, originario de Pamplona, tuvo varios oficios y pocos beneficios: cochero, recibidor de cereales, dueño de un almacén. El propio escritor ironizó sobre su nacimiento.
Nací en el año 1895 en un pueblo adecuado a mis recursos de la República Argentina. Ese pueblo, conocido en la geografía y la historia con el nombre de San José de la Esquina, tiene comparativamente y en escala apropiada la misma dimensión de Stratford-on-Avon, solo que, en vez de estar sobre este río, está sobre el Carcarañá. En eso nos parecemos Shakespeare y yo. En cuanto a su niñez, dice a Victoria Ocampo: de mis primeros años recuerdo que, como una segunda naturaleza, poseía el triste privilegio de comprender las cosas de la vida con precoz claridad de adulto. Debo confesar que no recuerdo ninguna época en que haya vivido la ingenuidad de la niñez. Don Ezequiel dejó muy pocos testimonios propositivamente autobiográficos, aunque leída al trasluz, toda su obra nos desvela muchas de sus claves autobiográficas. Paradójicamente, su obra es su vida. Así se demuestra en el Ombú, una poesía donde escribe: la soledad te ha hecho luchador por el tronco, por las ramas artista, por la raíz filósofo. El árbol más potente es el que está más solo. Y sobre su propio nombre, Ezequiel Martínez Estrada, dijo en su humoresca de la vocación que era un nombre de profeta y de especiero minorista, con un pistoletazo en cada Z. Otro escritor argentino exiliado en México, Pedro Orgambide, lo equiparó de manera muy aguda con Binomio, el personaje de La Juvenilia de Miguel Cané, un niño pobre dueño de un gran talento, pero que en opinión de Cané, como miembro de la élite argentina, nunca podría llegar a nada porque era hijo de inmigrantes y ese lastre le impediría para siempre ascender en la escala social. Si don Ezequiel vivió siempre en una estricta medianía, trabajando en el correo hasta jubilarse, o administrando un pequeño campo que logró comprar gracias a uno de sus premios, o impartiendo clases en una escuela secundaria de La Plata, logró adquirir a través de su genio y su autodidactismo el suficiente capital simbólico para convertirse en uno de los más grandes escritores de la Argentina, contemporáneo de Borges, con quien mantuvo fuertes diferencias, aunque los reunieron impremeditadamente muchas semejanzas, entre ellas su aguda inteligencia, su devoción por el Martín Fierro, su admiración por Alfonso Reyes, la pertenencia al mismo campo literario en una etapa dorada de la literatura argentina, o la práctica precisa de la paradoja y la ironía. Con una aguda intuición y una infinita capacidad para leer y escribir, Martínez Estrada se formó como autodidacta e hizo de autores como Montaigne, Nietzsche, Balzac, Kafka sus grandes modelos, aunque al contemplar su permanente atención a Sarmiento, a la generación del 37, al Martín Fierro, a la obra de Hudson y otros grandes escritores de su país, comprendemos que su mayor pasión fue entender la Argentina. En los últimos años de su vida se dedicó con verdadera devoción a la obra de José Martí, a quien consideró el joven maestro de ese viejo que era el propio don Ezequiel. Si en sus primeros años se convirtió en poeta, en un gran poeta, y fue galardonado por ello, cuando la Argentina y el mundo vivieron la crisis de los años 30, su vida dio un giro radical y se volcó fundamentalmente al ensayo. Radiografía de la Pampa, La cabeza de Goliat, Muerte y transfiguración de Martín Fierro, Sarmiento, constituyen el núcleo principal de sus indagaciones. Pero a estas obras se suman muchos otros textos de corte político, como los que escribió durante y después del peronismo, o más tarde en torno a los países de América Latina, o ese genial artículo que escribió, ya en paso a Cuba, dedicado a El Nuevo Mundo, la isla de Utopía y la isla de Cuba, publicado en 1963 por la revista Cuadernos Americanos, con la que participó con muchos otros textos, sumados los importantes trabajos que preparó en Cuba, desde su análisis funcional de la cultura hasta el verdadero cuento del tío Sam
y sobre todo su Magno Martí. Se suman también sus textos de corte estético y de homenaje literario, como El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, El hermano Quiroga y muchos más. Imposible cubrir en este breve tiempo de manera pormenorizada las distintas etapas y facetas de su obra. Solo quiero decir para terminar que conforme avanzan los estudios y se enriquecen las formas de abordaje de su vida y de su obra, redescubrimos a un nuevo Martínez Estrada, menos solitario de lo que podíamos suponer, vinculado a redes, a revistas, a proyectos editoriales, cartas, diálogos y polémicas vivas. Las tres colegas que participarán en esta reunión virtual y a quienes agradezco infinitamente la generosidad de su aceptación a participar aquí, se han dedicado precisamente a esta faceta, la de un Martínez Estrada en diálogo y en red, que se hace particularmente evidente en la última etapa de su obra, una etapa latinoamericanista y antiimperialista muy ligada a México, a la revista Cuadernos Americanos y a la UNAM. Las colegas invitadas son las doctoras Graciela Montaldo, Adriana Lamoso y Cecilia Guadalupe Neubauer. Agradezco a ellas su presencia. Y, en primer lugar, quiero darle la palabra a Graciela Montaldo, quien es profesora en la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Se especializa en culturas latinoamericanas modernas y contemporáneas y es autora, entre otros libros, de Museo del Consumo, Archivo de la Cultura de Masas en Argentina, publicada por el Fondo de Cultura Económica en el año 2016 y en 2021 en su versión en inglés, Zonas Ciegas, de 2010, Ficciones culturales y fábulas de identidad en América Latina, de 1999, La sensibilidad amenazada, de 1995, De pronto el campo, de 1993. Es coeditora de The Argentina Reader, publicado en 2002 y reeditado en 2025. The Routledge Companion to 19th Century Latin America de 2024 e Irigoyen entre Borges y Arlt, publicado en 1989. En el año 2013 se publicó su edición de las crónicas de Rubén Darío, Viajes de un cosmopolita extremo, e hizo la edición crítica de Opiniones del mismo autor, publicada por la editorial de la Universidad de 3 de Febrero en el año 2024. Muchísimas gracias y muy honradas, Graciela, por tu presencia. Le damos entonces la palabra a Graciela Montal. Bueno, muchísimas gracias Liliana por la invitación, a vos y a Adriana y por la posibilidad de estar acá con ustedes y muchísimas gracias por la generosa presentación que hiciste. Yo voy a hacer una lectura de un resumen de un texto más largo. Así que, bueno, lo estoy dejando a un mínimo de ideas para compartir con ustedes y eventualmente discutir si hay tiempo. Creo que después de la amplia e inteligente presentación de Martínez Estrada que hiciste, es más fácil para mí entrar directamente a los argumentos, dado que hiciste diste un perfil muy completo de Martínez Estrada, en el que, como dijiste, mi trabajo se inserta me parece adecuadamente en el sentido de que me centré en el último tiempo de Martínez Estrada en algunos de sus últimos libros y básicamente en esta idea de incorporarlo al pensamiento latinoamericano y latinoamericanista como no se había hecho con tanta frecuencia, quizás bajo la luz de sus grandes textos como Radiografía de la Pampa, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, que eclipsaron
eh, sin duda con toda la razón del mundo, su pensamiento sobre Argentina, ¿no? Pero bueno, aquí son unas modestas ideas para discutir con ustedes. Y empieza diciendo que, bueno, que su obra, como ya se ha dicho muchas veces, la obra de Martínez Estrada es una obra muy resistente, en absoluto amable con su público, con sus colegas, con el campo literario, que, como se ha dicho también muchas veces, fue un clásico a contrapelo, él y toda su obra. Y por los temas de sus libros más reconocidos ha sido pensado fundamentalmente como un clásico argentino, un escritor concebido en el interior del sistema literario en el que él mismo se instaló. Sin embargo, Martínez Estrada tuvo una vida literaria e intelectual más allá del país al que le dedicó sus grandes ensayos, Radiografía de la Pampa y y Transfiguración. Hay entonces, me parece, la posibilidad de pensarlo en otro marco, fuera de la interpretación nacional. Y ese aspecto es curioso porque Martínez Estrada fue un escritor muy reconocido fuera de la Argentina, como lo acaba de decir Liliana, en México, en Cuba, parcialmente en Estados Unidos. Y a diferencia del cosmopolitismo del Grupo Sur, contemporáneo Martínez Estrada, orientado hacia Europa, el internacionalismo suyo dialogó con espacios latinoamericanos. De aquí el título de mi presentación que me olvidé de mencionar, que es Lo que vendrá, el pensamiento crítico latinoamericano de Martínez Estrada. Y disculpen el desorden. Porque quiero poner en relación la figura de Martínez Estrada con una corriente de los estudios críticos sobre el latinoamericanismo, el pensamiento sobre América Latina no tanto como una unidad cultural, sino como una interrogación. Normalmente no se ha incluido naturalmente a Martínez Estrada en esta tradición, y pienso en el título que puse, Lo que vendrá de su obra, como lo que vendrá de su obra, aquello que habilitó un discurso futuro en los estudios latinoamericanos, pero también un diálogo con las generaciones posteriores, más jóvenes que él, especialmente en los años anteriores a su muerte, cuando su compromiso político trama un vínculo fuerte con Cuba y el pensamiento revolucionario que interpeló, perdón, fuertemente a los jóvenes intelectuales latinoamericanos. Comienzo con una frase de Gonzalo Aguilar, un crítico argentino, con la que se refiere al grupo de críticos latinoamericanos de los años 60 y 70, esos jóvenes a los que me refería, como los intelectuales de la literatura. Convendría recordar que durante casi todo el siglo XX, la literatura fue una práctica que generó un saber clave en las sociedades modernas latinoamericanas. La literatura se integró a otros discursos culturales, fue un espacio de debate y estuvo presente sobre todo en la construcción de las culturas nacionales, sus identidades, sus imaginarios, sus formas de narrar la experiencia. Con la expansión de la literatura en el siglo XX hacia capas más amplias de la sociedad, se desarrolló una crítica literaria que progresivamente se fue profesionalizando. Aguilar fija el momento de esos intelectuales de la literatura en los años 50. Sin embargo, me interesa proyectar esa idea un poco más atrás, pensando en figuras como la de Martínez Estrada, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña y Mariano Picón Salas, por nombrar los más prestigiosos o conocidos o canónicos. La literatura para todos ellos fue un espacio de reflexión fundamental para entender sus sociedades. En un libro que para mí es muy importante, un crítico también argentino, pero que es profesor aquí en Estados Unidos en la Universidad de CUNY, un libro que se llama Latinoamericanismos situados, perdón. Fernando de Giovanni estudia el desarrollo de una disciplina en el contexto hemisférico y la forma en que
el hispanismo y el latinoamericanismo surgen como campos que negocian su lugar en medio de las políticas culturales transnacionales, desde fines del siglo XX desde fines del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. De Giovanni deja en claro que la disciplina que estudia la cultura latinoamericana y especialmente la literatura se fue articulando a través de negociaciones intrincadas entre actores e instituciones en medio de coyunturas políticas muy concretas. Él toma la Primera Guerra Mundial, la reforma universitaria de 1918 en Argentina, la Guerra Civil Española, el contexto de la Guerra Fría. Ese primer latinoamericanismo nació como negociación entre intelectuales norteamericanos y españoles por el control sobre la lengua. La literatura fue fundamental en la construcción de esa disciplina. El devenir de ella, como parte de las tensiones geopolíticas, fue ligando más y más la literatura, la historia y la política, y también fue abriendo la idea misma de literatura hacia prácticas más amplias. Con la modernización de los años 70 surgen figuras nuevas, los intelectuales de la literatura, que transformarán la disciplina desde dos frentes, ambos con intenciones de politizar la crítica. Por un lado, la teoría crítica que se produce en la intersección del pensamiento marxista y el psicoanálisis, que reflexiona en términos formales, y por otro lado, una sociología de la cultura que explora las conexiones entre la producción cultural y sus condiciones de producción. Si bien los críticos mencionados ya habían establecido vínculos entre la producción literaria y sus contextos, en los años 60 se abre un espacio nuevo y mucho más combativo. A diferencia de lo que estudia De Giovanni, el latinoamericanismo de la segunda mitad del siglo XX está construido por los propios latinoamericanos como una disciplina de autoafirmación cultural y como una intervención política en el complejo mundo de la Guerra Fría y con la gravitación de la Revolución cubana. Creo que la obra de Martínez Estrada habilitó varias formas de pensar la producción cultural a partir de las conexiones con el afuera de la literatura. Fue su forma ejemplar de leer el Martín Fierro, pero también su forma de leer a los clásicos en general. Em, no me voy a detener, pero en mi argumento tiene un lugar muy especial la obra de Ángel Rama, cuando en un momento tuve que describir alguno de sus libros, usé una serie de frases que también se podrían utilizar para describir la obra de Martínez Estrada. No los estoy comparando porque porque son obras muy diferentes, pero sí me interesa establecer la conexión que ahora vamos a ver, ¿no? Entre los muchos proyectos latinoamericanistas de Ángel Rama se encuentra la Biblioteca Ayacucho. Allí comienza a revisar el latinoamericanismo, Ángel Rama, ¿no? El volumen 156 de la biblioteca está dedicado a Martínez Estrada. Se trata de diferencias y semejanzas entre los países de la América Latina, con prólogo de Liliana Weinberg y cronología de Jorge Beco. Se publica en 1990. La primera edición de ese texto la publica la Universidad Nacional Autónoma de México en 1962. La obra la contrató Ángel Rama y no es una de sus obras mayores, pero es un texto que estaba muy a tono con la estrategia latinoamericanista del proyecto de la colección Biblioteca Ayacucho y de muchos intelectuales de ese momento. En la biblioteca, en su texto, la Biblioteca Ayacucho como instrumento de integración cultural latinoamericana de 1981, Rama sostiene que la integración cultural es un intento revolucionario. Son las temporalidades del proceso revolucionario lo que va a incorporar como reflexión. En ese texto, en ese contexto se inserta el volumen de 1962 de Martínez Estrada, en diálogo con los debates contemporáneos de los intelectuales latinoamericanos. Lo hará desde otra perspectiva, pero allí está retomado por los jóvenes.
La Biblioteca Ayacucho es una colección de clásicos. Martínez Estrada está presente con uno de sus últimos textos, no con sus clásicos. Y esto abre muchos interrogantes que todavía no es fácil saber cómo fue la contratación de esa obra, por qué se eligió, etcétera, pero que habrá que investigar una vez que el archivo esté abierto para todos los investigadores e investigadoras. Entonces, bueno, mi propuesta es pensar a Martínez Estrada en esta tradición latinoamericanista. Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina es un libro muy denso. Allí Martínez Estrada organizará su interpretación de América Latina de acuerdo a las disciplinas tradicionales, pero habrá algo nuevo. Como señala Liliana Weinberg en el prólogo, a los instrumentos de interpretación que Martínez Estrada ya había trabajado para entender la realidad argentina, se agregan ahora las nuevas perspectivas que son el colonialismo, el tercermundismo, el imperialismo y el problema de la esclavitud, entre otros. Recordemos que este texto se escribe en México, donde fue invitado a dar un seminario. Bueno, ya tenemos el contexto bien amplio. Pero lo que más me interesa desarrollar aquí no son los contenidos del libro, sino lo que el libro puede haber traído a los proyectos latinoamericanistas. Creo que es una forma, lo que Martínez Estrada ilumina para las generaciones posteriores, el ensayo como forma de pensar una realidad específica, la experimentación con la escritura, la exploración argumentativa a través de la cita, la referencia, la resistencia a una explicación causal reduccionista. Creo que esa forma que él ya había usado en sus textos anteriores es lo que interpeló a los críticos jóvenes de los años 60, una experiencia de escritura exploratoria y que se diferencia y se contrapone a las formas cada vez más disciplinarias de las humanidades y las ciencias sociales. Frente a la teoría, frente a la sociología, frente al pensamiento marxista duro que se estaban imponiendo en ese momento en la crítica literaria, ensayistas como Martínez Estrada, como Ángel Rama, como Roberto Fernández Retamar en algunos textos, exploran también temas acerca de las particularidades de América Latina. Proponen pensar América Latina desde América Latina a través de una forma específica. Lo que Ángel Rama denominará la transculturación fue una forma de entender la complejidad del continente. Rama usó esa categoría para pensar cómo la producción literaria latinoamericana operó por capas en diferentes formas de conectarse con las realidades latinoamericanas y la formación literaria de los autores. Eh, La ciudad letrada quizás es uno de esos textos donde mejor se muestra y donde tampoco quiero compararlo con Martínez Estrada, ¿no? Pero que es un ensayo donde tampoco hay una causalidad histórica, ya se ha discutido mucho si Rama, porque no incorpora, no hace una relación histórica, excepto en los primeros capítulos. En fin, es un ensayo que problematiza la forma misma de pensar la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces no quiero ponerlo como antecedente a Martínez Estrada de los críticos de los años 60, pero quisiera sí sugerir que Martínez Estrada, habiendo trabajado en soledad sobre temas de identidad cultural desde los años 30, se conecta con búsquedas posteriores. Con este libro, Martínez Estrada me parece que se incorpora a esta otra tradición crítica. Claramente esta actualización de la figura de Martínez Estrada en los años 60 está vinculada a su relación con la Revolución cubana. Su adhesión revolucionaria lo conectó con los jóvenes no tanto como maestro, sino como compañero de lucha. Por el contrario, él parece haber aprendido de esas experiencias, haber estado dispuesto a aprender a los 64 y 65 años lo nuevo del proceso revolucionario. Eso es lo que declara también, que va a Cuba para aprender y está abierto a las nuevas generaciones. Ahí surge el Martínez Estrada latinoamericano
o más claramente latinoamericano, arrebatado por la fuerza escrituraria de la radiografía de La Pampa, por la inteligencia interpretativa de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, o por la vocación polémica de la serie de las Catilinarias. En Cuba y al servicio de la Revolución Cubana, su libro de 1963, reúne un conjunto de textos escritos en Cuba, desde cartas a amigos, manifiestos, poemas, informes, crónicas. Martínez Estrada explica en el texto que abre el volumen qué hacen en La Habana. Y dice, estoy en Cuba para servir a la revolución, que es también la causa humanitaria de los pueblos expoliados por los racketeers de la banca internacional. Hasta ahí la cita. Servir a la revolución y a la causa humanitaria, esta vez, otra vez, perdón, la política en su vida, otra vez una literatura que se articula en la práctica política. Martínez Estrada nunca despreció esa relación, no la temió, y como cuando escribió sobre el peronismo, por ejemplo, y está en Cuba cumpliendo funciones al servicio de la revolución. Está ocupando un lugar como intelectual en la principal institución cultural de La Habana. En carta a David Tiffenberg, desde La Habana en agosto de 1961, le explica qué hace fuera del país desde hace 2 años. Y dice, las tareas que desempeño en la Casa de las Américas de La Habana se relacionan estrictamente con la investigación histórica y sociológica que forma parte de las funciones específicas de esta institución. Como director del Centro de Estudios Latinoamericanos, he organizado trabajos sistemáticos de seminario y por equipos para documentar dos aspectos muy importantes de la vida política de Centroamérica y el Caribe. O sea, su foco ahora es otro. Su lugar sigue siendo el de un intelectual comprometido. Si por un lado es un libro ultra ideológico en el que las categorías de colonialismo, capitalismo, imperialismo están muy presentes, hay algunos artículos completamente abstractos y quiero detenerme en los textos que integran imágenes. Uno de ellos es Imágenes de Fidel Castro, lectura lenta de 4 instantáneas. Y si me permiten, ahora voy a compartir la pantalla para mostrar algunas de esas fotografías. Em, y esta es la primera que quería ver. Se trata literalmente de descripciones de fotos, éfrasis, lo que analiza en el libro. Como texto escrito al calor de la revolución, estas viñetas resultan sumamente extrañas porque en medio del fervor popular, en medio de la efervescencia mundial por la revolución, Martínez Estrada se dedica a reflexionar sobre un hecho que no duden en describir como histórico, a partir de 4 fotos icónicas del héroe de la revolución, Fidel Castro, y estar al servicio de la revolución no implica no reflexionar. Y Martínez Estrada lo hace desde un lugar oblicuo. Por eso me interesan específicamente estos textos. No reproduce las fotos en el libro, las describe como cápsulas congeladas de la revolución. Allí estudia un proceso histórico, el triunfo de un movimiento en figuras congeladas y abstractas. Reflexiona sobre el poder del liderazgo, sobre el pueblo, en el lugar de los hechos, pero usa fotografías para poder haber, perdón, que podría haber visto desde cualquier lugar del planeta, porque son fotos que circulaban en la prensa periódica de todo el mundo. Y quisiera entonces compartir esas imágenes. Esto es lo que me interesaba especialmente, ¿no? Que estando ahí al servicio de la revolución, sin embargo, va a reflexionar a partir de una mediación, que es la foto, aún estando en el lugar de los hechos. La primera foto es el doctor Fidel Castro Ruz, preso en una comisaría de Santiago por asalto al cuartel Moncada, que es esta que está aquí. Después de una descripción muy detallada de los personajes y objetos de la foto, perdón, una aclaración, estas fotos yo las busqué en internet y
estoy segura de que son las fotos que él describe, aun cuando no las reproduce, precisamente por la fidelidad con la que describe la escena que la foto muestra y sobre la cual hace el análisis, ¿no? Después de una descripción muy detallada de los personajes y los objetos que aparecen en la fotografía, Martínez Estrada dice: la máquina fotográfica policial se diría que posee en su construcción y en su mecanismo la cualidad de deformar los objetos, reduciéndolos a la medida del calabozo y la ignominia, ¿no? Bueno, aquí está Fidel Castro y aquí están los policías. Él se va a referir especialmente a este cuadro de José Martí en la comisaría. Agrega: como Martí, ¿qué hace Fidel Castro aquí? Está preso, es evidente, ¿no? Con los brazos atrás que seguramente están esposados. Está preso, es evidente, pero también podría ser que trajo él solo a todos a rendir cuentas ante un tribunal que no se ve, que debe estar detrás del fotógrafo. Hasta ahí la cita. Martínez Estrada da vuelta a la foto. El acusado es el acusador y los esbirros del régimen están frente a nosotros que tenemos el lugar del tribunal, ¿no? No es que eh, Fidel Castro fue llevado a la comisaría, él llevó, arrastró toda la escena y a nosotros nos ponen en el lugar del tribunal. Fidel Castro dirá: en este juicio la historia me absolverá. Martí será el custodio de la escena. Creo que congelar la revolución en esta foto le permite explorar el peso simbólico de Fidel y la forma en que el líder da vuelta a la historia, mostrarlo más fuerte cuando más reducido está. Todo el libro está enfocado tanto en la revolución como en Fidel Castro, y aquí tenemos una reflexión no solo sobre el medio, la fotografía, sino en la imagen misma. Penetrando en la expresión de las imágenes se percibe, dice Martínez Estrada, que es el momento de la metamorfosis de quien ha muerto en el combate del cuartel Moncada y renace como el fénix en el combate por la libertad de Cuba, de América oprimida y de los pueblos humillados y expoliados. Ahora es el abanderado de la libertad y está aquí al lado de Martí porque tiene que cumplir la consigna que es una muerte valerosa truncó en su anterior campaña, ¿no? Entonces lee directamente esta relación. Muerte y resurrección. La éfrasis distancia y a la vez confirma el poder del líder. Se trata de un bello texto sobre un evento, en el sentido de Badiou, que Martínez Estrada aleja de las estridencias y explora en silencio y distanciamiento. La segunda foto viene con un pie que dice: Camilo y Fidel entran victoriosos en La Habana. Fidel habla y Camilo escucha mirándole las palabras. Está viendo lo que le dice, ¿no? Ese es el texto de Martínez Estrada. Camilo escucha las palabras, está viendo lo que le dice. A partir de esta foto, Martínez Estrada analiza el lugar de cada una de estas figuras en la revolución como dos tipos diferentes de combatientes. Fidel, el héroe e intelectual, pronuncia las palabras que salen de su boca en forma visible, concreta. Camilo las ve. Camilo y Fidel, dice Martínez Estrada, sienten ahora todo el peso de una nueva responsabilidad, de una era que comienza la etapa de la reconstrucción sobre las ruinas de lo destruido. A través de ellos hará una radiografía de la revolución, lo que ha logrado, lo que le falta por hacer y cuál es el lugar de sus líderes. La éfrasis no le impide tampoco acá interpretar la revolución y la historia de Cuba en términos ideológicos, pero el análisis detallado de los gestos, de las posturas, le agrega una dimensión humana a ese acontecimiento histórico. Bueno, hay otras fotos que las voy que analiza, son estas dos, pero las voy a pasar porque, bueno, no, eso no hay tiempo, me parece. Em, para ir terminando, quería mencionar otro texto de ese mismo libro, En Cuba y al servicio de la revolución,
de ese libro misceláneo como es, que se llama Che Guevara, capitán del pueblo, y allí elige otra figura para describirlo, que no es la éfrasis, sino la alegoría. Y dice, es una cita un poquito larga, pero con esto ya voy terminando. Fui a escuchar al comandante Guevara en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana. Hablaría sobre el papel de la universidad en el desarrollo económico de Cuba, tópico que coincidía con el principal objeto de mi viaje a ese país. Empero, más me acució determinándome a afrontar la posibilidad de permanecer en pie varias horas, el interés por observar y estudiar a ese prócer de la revolución sobre quien se ha formado ya una leyenda. O sea, el tema de la conferencia es mi tema, pero lo que voy a ver son los gestos, voy a ver esa corporalidad, esa materialidad del líder frente a la masa. Era excelente oportunidad para explicarme en alguna forma eh, el hecho perceptible desde mi llegada a Cuba de que el movimiento popular de liberación está vigorizado por un elán religioso. Yo lo he sentido así y declaro que no me noto capaz de explicarlo por simple razonamiento sin acudir a un lenguaje que no me es extraño, aunque tampoco agradable, un lenguaje alegórico. Hasta ahí la cita. El personaje del Che se vuelve mito. Relata la seducción, Martínez Estrada, que su figura produce, el agigantamiento ante la masa. Pero termina después de contar la charla personal con mate de por... Pero, perdón, termina el texto después de contar la charla personal con el mate de por medio. Y así deberá transmitir a través de su escritura las diferentes caras de esa figura compleja. Comprendo, dice, que debo contar lo mejor que pueda y en la forma más fiel lo que me ha sido revelado. Cumpliré con ese deber hasta el fin. Pero Martínez Estrada construye esa revelación no de manera directa, sino a través de las muchas mediaciones que la escritura le proporciona. Se entusiasma, pero lo que nos presenta es la reflexión sobre ese entusiasmo. 2 años después de ese libro, en 1965, los mismos textos se publican en Montevideo, en el sello editorial El Siglo Ilustrado, bajo el título de Mi experiencia cubana. Martínez Estrada ya ha muerto. La edición tiene prólogo de Leónidas Barletta y está al cuidado de Carlos Rama, hermano de Ángel. El apoyo a Fidel y a la revolución se reactualiza en el sur, en otra articulación con los jóvenes y con el pensamiento latinoamericano. Martínez Estrada en los años 60 no cambió su discurso, pero sí cambió su práctica intelectual. Se fue de su país en el que no se encontraba en casa. Se vinculó con jóvenes, con revolucionarios. Se incorporó a un movimiento crítico que introducía la teoría literaria, la fuerte conceptualización y teorización de la literatura y la cultura. Escribió libros involucrados en el pensamiento latinoamericanista que se estaba desarrollando. Creo que esos libros no son sus obras mayores, pero sin embargo abren un devenir de su discurso abierto hacia el futuro. Se conectan con algo nuevo que de algún modo redirecciona su obra pasada también. Por eso no creo que haya que hacerlos a un lado. En cierto modo, ellos también forman parte de la obra que vendrá abriendo caminos. Bueno, muchas gracias y disculpen si me excedí con el tiempo. Muchísimas gracias. Precioso, precioso Bueno, texto, precioso enfoque. Muchísimas gracias. no, al contrario. Em, Sigo entonces con dándole la palabra a Adriana Lamoso, que es doctora en letras por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Es profesora adjunta con dedicación exclusiva a cargo de Literatura Latinoamericana 2, Literatura Argentina 2 y del Seminario de Grado Problemas de Literatura Latinoamericana. Profesora del cuerpo académico del doctorado en letras de la Universidad Nacional del Sur. Es integrante del Instituto de Humanidades y del Centro de Estudios Regionales Profesor Félix Weinberg.
Es directora del proyecto del grupo de investigación titulado Literaturas Latinoamericana y Argentina, Proyectos Estéticos, Tramas Intelectuales y Redes Textuales, que tiene el apoyo de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, y ha formado parte como investigadora de proyectos de investigación que sesionaron en este centro, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Adriana, te damos entonces la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida por esta ocasión tan propicia que nos reúne. Agradezco mucho, como siempre, a la doctora Liliana Weinberg, que fortalece estos lazos, estos vínculos tan importantes entre distintos investigadores para seguir pensando en la obra de nuestro escritor tan apreciado, porque hemos tenido una vida juntas de trabajo en virtud de estudiar su obra. Y bueno, y conmemorando en esta ocasión los 130 años de su nacimiento, bueno, me honra mucho y me enorgullece estar acompañada por Graciela y por Cecilia Guada Neubauer, también, a que agradezco mucho su presencia. Y en correlación con las dos presentaciones que realizaron, tanto Liliana como Graciela, intervengo para fortalecer una vía de pensamiento sobre el periodo en el que Ezequiel Martínez Estrada llegó a la Ciudad de México, se instaló allí y escribió gran parte de su producción con impacto sobre el escenario también cubano y latinoamericanista. El título es Redes Editoriales Latinoamericanas, Ezequiel Martínez Estrada y su paso por México. Me interesa relevar una labor que es un proyecto en curso que supone insertarnos dentro de las tramas editoriales tan frondosas y fructíferas para la producción del ensayista, abrigando una hipótesis que supone que ese llamado por Ángel Rama como periodo cubano de Ezequiel Martínez Estrada en realidad se empezó a fraguar en las redes editoriales que le dieron sustento a su producción y a su obra desde los tempranos años 30. Y en particular, dado que este encuentro nos convoca desde la UNAM y desde el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, elijo seleccionar parte de esa investigación más amplia para focalizar en esos circuitos editoriales en el México de los años 60, cómo se inserta Ezequiel en cuadernos americanos de este periodo, ¿no? Entonces exploro la trascendencia que tuvieron las redes, tanto para editoriales, no tanto para el desempeño del trabajo del escritor, como para la difusión, el intercambio e incluso para la reformulación de sus paradigmas de lectura, para sus modos de leer los escenarios políticos culturales, en virtud de esa conexión con los editores de las distintas redes que integró. En el caso entonces de nuestro ensayista, los nexos establecidos con importantes figuras, como ya han sido destacadas por la presentación de la doctora Weinberg, como el director del Fondo de Cultura Económica, en principio en los años 40, 45 a 47, con sede en Buenos Aires, don Arnaldo Orfila, y su relación triangular con Daniel Cosío Villegas, director de la misma casa editorial en México, así como su participación activa en la revista Cuadernos Americanos, que en este caso nos está dando cobijo también para la publicación de nuestro dossier, han cobrado significativa relevancia, visible tanto en sus recorridos territoriales como discursivos y sobre todo en nuevas claves de lectura crítica que marcaron su apertura hacia una posición latinoamericanista, ¿no? Entonces, una revisión de sus redes intelectuales en México en torno a cuadernos americanos, por sobre todas las cosas, en esta selección que yo realizo, aunque seguirá esta investigación abriendo otros cauces vinculados a las empresas editoriales y culturales del continente, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada comenzó a publicar en Cuadernos Americanos en 1945 con un artículo titulado La inmortalidad de Facundo. Ayer hablábamos en la Universidad de Buenos Aires sobre la edición de su segundo artículo, publicada en el año 1946, con el sugestivo y sugerente título de Sarmiento y Martí, ¿no? La elaboración de dos biografías comparadas para leer las vicisitudes de los años 40 en la América Latina.
En forma paralela, dijimos también ayer, Arnaldo Orfila prologó y publicó en Argentina su Panorama de las Literaturas. Como sabemos, ese ensayo se distingue por el rescate de la figura martiana, que así será reconocida posteriormente por Roberto Fernández Retamar. En estos recorridos se destaca su participación en una mesa redonda próxima a ser explorada, titulada Imperialismo y Buena Vecindad, en 1947, ¿no? En el propio Cuadernos Americanos, donde compartió su disertación con Mariano Picón Salas, Joaquín García Monge, Fernando Ortiz, Waldo Frank y los mexicanos Daniel Cosío Villegas y la figura relevante de don Jesús Silva Herzog. Tenemos registro de las cartas que han intercambiado estos intelectuales y eso ha revelado nuevas vías de investigación científica que nos han promovido otras interpretaciones, tanto sobre la publicación de sus ensayos como de sus artículos en distintos soportes revisteriles. Y entre esas cartas hemos encontrado que en 1936 intercambió diálogos con don Alfonso Reyes, ¿no? Estos estrechos lazos entre la intelectualidad argentina y la mexicana se registran entonces desde los años 30 y con más ímpetu a partir de los años 40 y se van fortaleciendo en los inicios de los años 60, inclusive hasta los últimos días de vida del escritor argentino. Tenemos las cartas que intercambia con Orfila hasta unos días antes de su muerte en noviembre del 64. A raíz de estos circuitos que tendieron redes transnacionales, se configuró un espacio de diálogo y de intercambio que hizo propicio que Martínez Estrada resignificara sus coordenadas de lectura crítica y abriera sus estudios e interpretaciones a la esfera transnacional. Quiero recordar que en 1942, ya sabemos, el escritor argentino había visitado Estados Unidos y desde entonces tanto Cosío Villegas como don Alfonso Reyes invitaban a través de las cartas con las que contamos a su paso previo por México o posteriormente, luego de su paso por Estados Unidos, cosa que no ocurrió y bueno, ahí están las justificaciones que enuncia el escritor pidiendo disculpas por esa ocasión que no fue propicia para encontrarse en México. Voy haciendo saltos para respetar la coordinación del tiempo. Algo significativo en estos procesos editoriales y de investigación es que en octubre de 1962 el ensayista escribió a Silva Herzog desde La Habana para anunciarle una breve visita a México y la entrega de su colaboración titulada El Nuevo Mundo, la Isla de Utopía y la Isla de Cuba, que será publicada como ensayo en Cuadernos Americanos en marzo del 63. Queda en evidencia en estas cartas la estrecha relación fraternal que Martínez Estrada mantuvo, en primer lugar con don Orfila Reynal, ¿no? A quien entregó esos originales. Fue Orfila quien se encargó de asumir los costos de la edición, así queda pues, de relieve este procedimiento a partir de las cartas a pedido del escritor en forma de separata de 100 ejemplares. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, dado que Martínez Estrada residía en Cuba en ese momento y estaba trabajando en su obra en Cuba y al servicio de la Revolución Cubana, estas cartas revelan que fue Orfila quien le solicitó la elaboración de su utopía. En tanto, Silva Herzog, su distinguido y estimado amigo, así lo llama, hizo posible la publicación eh, luego de una serie de comentarios sobre la materia que habían sido sometidos a discusión. Esto quiere decir que relevando los procesos editoriales vamos pudiendo distinguir cómo la mano de los editores interviene fuertemente en esos procesos editoriales que van transitando vías de elaboración mutua en un envío de los originales y una vuelta con una carta con recomendaciones de reformulación. Entonces es singular revisar esas correspondencias y cotejar las distintas versiones que se van modificando en virtud del pedido explícito de los editores. Para entonces, su ensayo
ensayo Diferencias y Semejanzas entre los países de la América Latina ya había sido editado nuevamente, quiero señalar, por iniciativa de Orfila Reinal, a través de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, a cargo de Enrique González Casanova, con sello editorial de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, cuyo director era Pablo González Casanova. El escritor solicitó al director de Cuadernos Americanos su opinión, o sea, Silva Herzog, dado que sostuvo Martínez Estrada, ahí usted es un puntal en el que yo me apoyo, ¿no? Esta es una cita de la carta enviada a don Silva Herzog. Si me permiten hacer un paréntesis, tengo una nota de color que me gustaría compartir con ustedes, porque yo estaba haciendo una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, con la dirección de la doctora Weinberg, y en una caminadita, quiero decirlo, por los pasillos del centro, encuentro una pilita de libros que estaban por ser procesados para ubicarse en una biblioteca, y tomo uno de ellos y decía Jesús Silva Herzog, eh, su archivo epistolar, ¿no? Entonces tomo ese texto y sorpresivamente, sin pensarlo, encuentro correspondencia entre Ezequiel y Silva Herzog, que no pensaba encontrar, quiero decirlo, porque esto es algo que me conmovió mucho y me posibilitó hacer estas apreciaciones que estoy compartiendo con ustedes. De esta manera, entonces, los vínculos entre los diferentes intelectuales y editores de la época dan cuenta de ciertos giros que han caracterizado la escritura, el proceso de escritura del pensador argentino, así como han dado cuenta de los intereses y de las demandas más significativas de los cuerpos editoriales en los que el ensayista se insertó. De singular importancia resulta destacar la publicación del 1 de marzo de 1960 de Cuadernos Americanos, que incluye discursos pronunciados, por una parte como homenaje a don Alfonso Reyes y por otra con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de Cuadernos, que había sido fundada en enero-febrero de 1942. Quiero destacar al respecto, recuperar una cita de un trabajo muy relevante de Liliana, que señala, y ayer la compartía también, que la fundación de Cuadernos tuvo que ver con la necesidad de plantear una toma de posición de ese grupo frente al exilio republicano español, ¿no? Por los integrantes del cuerpo directivo que ahora voy a compartir. Con esto, una posición también ante la Guerra Civil Española y ante la Segunda Guerra Mundial, hablando del año 1942, y por otra parte se trataba de conformar, junto con una posición del Estado mexicano y la política exterior, un frente de apoyo a la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra para conformar un frente común que derrotara o hiciera frente a las potencias del eje. Esta toma de posición de la revista va cambiando, ¿no? Más tarde, en cuanto a las circunstancias de la Guerra Fría y más tarde el estallido de la Revolución Cubana y la política expansionista de posguerra obliguen a la revista a tomar una nueva posición en el campo. Esto es un aporte muy relevante para insertar estas publicaciones y visualizar cómo ese giro se va efectivamente produciendo al amparo de las políticas culturales promovidas desde las revistas y en relación con los editores y esos vínculos tan estrechos de elaboración, digamos, y de producción de los propios materiales que incluye los ensayos del escritor, ¿no? Entonces señalaba que voy a hacer referencia sucintamente a la publicación del 1 de marzo del 60 de Cuadernos Americanos. Para eso recojo que el cuerpo directivo del momento estaba conformado por las figuras de destacadísimo renombre, por supuesto, especialistas en campos disciplinares diversos, que ayer recompusimos en la primera época de los años 40, pero que ahora cambia en algún sentido, aunque estás Jesús Silva Herzog, Pedro Bosch Quintero, Alfonso Caso, León Felipe, José Gaos, Pablo González Casanova, Manuel Márquez, Manuel Martínez Báez, Alfonso Reyes y Manuel Sandoval Vallarta, algunos de ellos provenientes del exilio republicano español.
En este contexto, Martínez Estrada se encuentra en México, ¿no? Fue encargado de recordar a don Alfonso Reyes en representación de Argentina y de pronunciar las palabras en reconocimiento a los 19 años de Cuadernos Americanos, junto con el poeta español Francisco Giner y el filósofo mexicano Luis Villoro. Digo, para visualizar esa red de intelectuales tan destacadas y significativas con los que el escritor estaba en diálogo, ¿no? Es presentado Ezequiel ante 100 hombres de letras y científicos de diferentes países como el ilustre pensador argentino, y en esa ocasión enuncia públicamente su amistad con el director de la revista, Jesús Silva Herzog. Se presenta frente a la comunidad de los escritores como el radiógrafo de La Pampa, en el destierro, o sea, recoge como significativo, según también lo que ha distinguido muy inteligentemente Graciela, ¿no? La figura del radiógrafo de La Pampa, pero en este caso en el destierro, y destaca la misión cultural de la revista en el continente, a la que llama la sede paternal de la familia dispersa. Resalta su política de unión en un territorio patrimonial común y el importante valor de Cuadernos para la transmisión de su pensamiento y de su obra, ¿no? Su discurso deriva, bueno, en una extensa descripción de su situación como intelectual en su país de origen, y expresa los motivos que lo llevaron al autoexilio y a su radicación acogedora en la Ciudad de México, que luego, digamos, se prolongará durante un año para que luego acontezca su radicación en la Cuba revolucionaria durante 2 años. Pero en ese entonces él pensaba, incluso, según señala en su propio artículo, permanecer más tiempo en México e inclusive pensaba en ese momento no regresar a Argentina. Voy a hacer un salto sobre cómo vuelve a leer, una actitud de crítica digamos, revisionista, sobre su ensayo de radiografía de la Pampa, que es evidente la importancia que ha tenido, ¿no? Esa publicación en el escenario de la cultura. Y sería interesante explorar también el impacto de la lectura de radiografía en el escenario mexicano en particular y en América Latina, pero sí quiero resaltar que según su propia lectura autorreferencial, pero también revisionista, ¿no? Como una retrospección de las letras argentinas y una revisión que señala también en ese ensayo póstumo, él destaca que el golpe de Estado de 1930 en Argentina le reveló la existencia de una realidad profunda que se corresponde, según él, con una nación de tipo colonizado frente a las apariencias de un alto grado de cultura, que desea destacar, ¿no? Como relevar y fortalecer esa hipótesis que signó para él el impacto del autoexilio, ¿no? Por lo tanto, dice, su propia teoría interpretativa podría ponerse en evidencia en la degradación en masa de la historia argentina, esas son palabras de él, que venía a confirmar sus propios pronósticos. Esto es lo que inserta Ezequiel en ese discurso de los años 60 en la revista Cuadernos, una disertación que comparte con ese cuerpo de intelectuales que acabo de señalar. Quiero hablar de los principios de unión latinoamericana. El eje crucial que convoca estas reflexiones radica en atender el interés de los intelectuales de la época por propiciar políticas de apertura y diálogo entre los miembros que integraban esas redes en pos de algunos principios que enuncian explícitamente. En este sentido, destaco el discurso pronunciado por el filósofo Luis Villoro en esa misma edición del 1 de marzo del 60 en Cuadernos, ¿no? Que abre algunas de estas claves de lectura que permiten orientar en una interpretación de los textos publicados en esa edición. Villoro enuncia el advenimiento de una nueva etapa, donde los movimientos revolucionarios, claramente de liberación nacional, permitirán la apertura de las sociedades y unirá a los pueblos en una lucha compartida a la que considera una sola en todo el continente. Convoca a coordinar esfuerzos comunes en un nivel político, económico y cultural, con vistas a alcanzar una unidad hispanoamericana que coincide con los procesos históricos de su contemporaneidad y, bueno, que conducirá a concretar un proyecto compartido por los que integran la revista, que es el de la universalidad espiritual. Digo, estos principios eh, que son
parte de ese programa cultural de cuadernos en los años 60, encuentran eco en los materiales que se publican en estos soportes revistiles, ¿no? Em, los criterios enunciados por Villoro relativos implican, ¿no? Formular deberes relativos a las funciones de los escritores como programas de escritura, ¿no? Fuertemente, claramente estimulados por esa revolución cubana triunfante que miran en espejo. Y el programa de apertura e interrelación entre los distintos pueblos de la América Latina, por una parte, se hizo extensivo también en vinculación con las políticas del gobierno mexicano, tal como es evidente en la correspondencia que el director Silva Herzog mantuvo con el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y a través de la importancia que significó la injerencia de Silva Herzog como funcionario en los asuntos referidos a la cartera económica durante la gestión del presidente mexicano del momento, que ahora voy a señalar, e impuso y representó ciertas agendas para la escritura que impactan directamente en Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Recordando entonces cómo las cartas que ha intercambiado Ezequiel con Silva Herzog desde Cuba en esos primeros años suponen la revisión de su propia escritura, de su nuevo y reciente ensayo, ¿no? Tanto el de la isla de Cuba como diferencias y semejanzas, y cómo se van adecuando a esos principios que reglan la edición de estos escritos en el periodo en que fue gestionada la revista por don Jesús Silva Herzog, ¿no? Bueno, quiero hacer una referencia a las vinculaciones del editor con el expresidente Lázaro Cárdenas, que me parece importante, ¿no? También en ese mismo libro la encontré a estas cartas, y Cárdenas realiza observaciones respecto de la labor desarrollada por Silva Herzog. Esto se publica en Cuadernos y en particular destaca el valor de la revista Cuadernos Americanos, estoy hablando de Lázaro Cárdenas, con motivo de la publicación en 1962 de su panorama de la América Latina, esto es de Silva Herzog. Las voces resultan concordantes respecto de la importancia de la integración cultural de los pueblos, y ellos llaman de un despertar de la conciencia latinoamericanista. Esta es la coyuntura del orden de los debates de época, ¿no? Recordamos entonces que aquí sí, esta es la recomposición del Estado mexicano en los años 60, la presidencia de López Mateos. Durante esa presidencia, Lázaro Cárdenas participó del Movimiento de Liberación Nacional, que en septiembre del 61 presentó una solicitud al gobierno en demanda de libre expresión de las ideas, reforma agraria integral, autonomía, democracia sindical y ejidal, industrialización sin intervenciones extranjeras, reparto justo de la riqueza y solidaridad con Cuba, entre otras cuestiones. La respuesta de López Mateos consistió en incluir en la arena política institucional a los grupos disidentes, por lo que en diciembre del mismo año otorgó cargos públicos a los expresidentes vivos, entre los que se encontraba el general Lázaro Cárdenas, quien gozaba de un amplio apoyo popular. Como vemos, los nexos entonces entre las figuras más resonantes de la cultura y de la política en México en los años 60 siguen siendo tan sólidos como lo habíamos visualizado en los años 40, lo que se corresponde con una fluida comunicación que mantuvieron sus miembros, los debates en los que participaron, la importancia, el valor que se le otorgó a las políticas culturales en relación con esos dispositivos de poder, digamos, los espacios que propiciaron para la expresión de sus ideas y sobre todo las decisiones que marcaron acciones específicas. Eh, yo no sé si vengo bien con el tiempo, quería compartir algo que me parece muy importante, que conecta a Lázaro Cárdenas con Ezequiel Martínez Estrada, y por supuesto con las figuras de estos editores tan importantes del periodo, aunque hay ahí una confluencia de redes muy nutrida, muy profusa y compleja para armar, pero
la carta que Cárdenas le envía en diciembre del 62 a Silva Herzog, luego de recibir y de leer su libro, Hispanoamérica en lucha por su independencia, se destaca por la valoración de los procesos independentistas latinoamericanos y Lázaro Cárdenas alude a su participación en lo que se llamó la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, con la impartición del discurso inaugural donde también participó Martínez Estrada y cuyas bases político-ideológicas se anticipan en el mismo enunciado de la convocatoria, ¿no? Bueno, entonces, este discurso inaugural de Cárdenas en esa conferencia que se realiza en México en el 61 es publicada por Cuadernos Americanos, ¿sí? Pero el escritor argentino formó parte de esos debates mediante la elaboración y publicación de un mensaje de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que él representaba en ese entonces ante la conferencia latinoamericana, ¿no?, mencionada, y que envía para su consideración desde La Habana con fecha 5 de marzo del 61, ¿no? Y que fuera publicada en la revista Lunes de Revolución el 10 de abril del mismo año, ¿no? Ya sabemos, a cargo de Fernández Retama, digo por los cruces tan nutridos. En nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y en representación de los 1000 afiliados que la constituían, a esa liga que, quiero decir, en la época de la dictadura tuvo que verse obligada a operar en la clandestinidad, eh, solidarios con la Revolución Cubana, bueno, destaca las figuras de Fidel Castro, conductor de los pueblos oprimidos de América, según el legado de Martí, así lo llama. Me gustaría correlacionar la lectura de las imágenes que nos presentó Graciela con estas imágenes que yo no he tenido la oportunidad de visualizar, pero ahora me gustaría poder hacerlo. Y de Lázaro Cárdenas, a quien lo llamó figura consular de América y le atribuyó funciones complementarias, los denominó mentores y guías de la libertad y de la justicia de los pueblos. Bueno, en Martínez Estrada aborda ideas centrales que confluyen en un conjunto de voces compartidas relativas a la importancia de convocar a la unión, y yo digo aquí una perspectiva bien martiana, bolivariana, ¿no? El entendimiento y el auxilio entre los países latinoamericanos para derribar las barreras que se construyeron hacia Allende, y aquí es donde interviene un discurso fuertemente antiimperialista, antinorteamericanista, y ahí colisiona el cambio, ¿no?, del eje respecto a las publicaciones de los años 40, ¿no? Los discursos atañen entonces a enfocar la mirada sobre un enemigo en común que Martínez Estrada señala como infiltrado en las magistraturas y en las instituciones de manera solapada, esa estructura profunda colonial que él distingue como un constructo vinculado a la resignificación de la dicotomía sarmientina, civilización y barbarie, que rompe, digamos, la dicotomía para formar otra nueva construcción bastante compleja en términos teóricos. Dice que la Revolución Cubana las delató, ¿no?, a esa estructura profunda e hizo evidente la violencia del capitalismo militarizado y que lo tangible estaba constituido por los atropellos de la enmienda Platt y de la doctrina Monroe, cuyos verdaderos propósitos se les revelaron en concordancia con el asentamiento de las bases en Samaná, Guantánamo, Panamá y las Islas C, ¿no? Bueno, voy a dar un salto, pero sí quiero destacar, porque esto lo discutimos en su momento y me parece relevante, que pone de relieve, ¿no? Igual dice, descubre, esto puede ser también motivo para leer a Fran Fanon, recomponer estos horizontes de lecturas compartidas. Dice que se puso de relieve a partir de lo ostensible de la Revolución Cubana que se encontraba la América Latina en igualdad de condiciones con el Congo, Egipto e Irán, y que integraban un grupo de naciones sin soberanía, entre las que destaca a Panamá, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, todos los pueblos, en fin, correlatos de Puerto Rico. Ahí está el eje
antiimperialista y con una mirada hacia Estados Unidos que es visible, ¿no? Entonces quiero compartir unas palabras de Ezequiel. Dice, nos habíamos considerado vástagos de las grandes naciones superdesarrolladas y supercivilizadas, como la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, el Japón de Mikado, claramente está siendo irónico, comensales de la mesa opulenta en que se consumían los manjares del progreso, los vinos de la cultura, y en verdad comíamos en el tinelo de la servidumbre, vestidos como los amos, con sus ropas usadas, recibiendo agradecidos las sobras de sus platos, pues no éramos de la parentela de los dueños de casa, sino de la por ellos despreciada ralea de los servidores solícitos, facilitábamos la compostura y el disfrute en paz de la fiesta. Claramente esto es una postura bien antieje, pero a su vez esa posición también confronta en este periodo de los 60 la dominación estadounidense, ¿no? Su denuncia abarca también la labor de los intelectuales que fueron funcionales a ese sistema de dominación y concluye que una conciencia más clara significa razonamiento más delicado, lenguaje más veraz y decisión inquebrantable de ser libres. Bueno, estas complejidades, digamos, atraviesan la escritura en los años 60 con una adhesión fuerte a la Revolución cubana, en acuerdo con las políticas de los editores que acabamos de señalar, por no tocar toda la producción que se constituye a partir de Cuba. Eso da lugar a otros trabajos y además sin considerar en este caso todo el cuerpo editorial y la fuerte presencia del Fondo de Cultura Económica y de Orfila también en los años 60, que es puente de otra investigación que va entramando estos cruces tan densos, como dice Liliana en el ensayo, ¿no? Entonces, para finalizar, los circuitos intelectuales en los que se insertó el ensayista argentino, bueno, claramente fueron muy profusos, altamente significativos y complejos, y implicaron el estrecho y fraternal vínculo con figuras destacadas que tejieron redes en pos de la conformación de una cultura latinoamericanista. Los que él menciona en estos contextos son Enrique Sureña, Leopoldo Sea, Lázaro Cárdenas, Silva Gerso, Cosío Villegas, con quien se registra una abundante correspondencia desde 1941. Orfila, claramente que lo conoce en el año 37 en el Colegio Nacional dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, don Alfonso Reyes, Pablo y Enrique González Casanova, María Rosa y Raimundo Lida. Esto lo reporta la correspondencia. Fernández Retamara y de Santa María, Fidel Castro, el Che, por mencionar algunos de esos nombres que circulan en las cartas. Gran parte de estos intelectuales y editores propiciaron la escritura de numerosos ensayos. Esto fue un descubrimiento que fue posible de realizar gracias al encuentro con los archivos documentales de las cartas que encontré en el Fondo de Cultura Económica y nos abrió un panorama interesante para repensarlos, ¿no? Como supo, bueno, nuevamente panorama de las literaturas a cargo de Orfila, eh, y la edición de Claridad, ¿no? Muerte y transfiguración de Martín Fierro, a cargo del Fondo de Cultura, Leopoldo Lugones, Retratos sin retocar, las diferencias y las semejanzas entre los países de América Latina, El Nuevo Mundo, la Isla de Utopía, la Isla de Cuba, así como su antología, que también fue incentivada fue uno de los últimos textos del prólogo, ¿no? Que escribió desde el Fondo de Cultura y la figura de su amigo Orfila. Estas figuras también lo impulsaron a su radiocación en la Cuba revolucionaria, eso ya lo sabemos, de la mano de los integrantes de Casa de las Américas, que, bueno, será propicio para una investigación futura. Bueno, y para finalizar, el recorrido por estas páginas nos permite observar que la participación de Martínez Estrada en estas redes de sociabilidad intelectual modeló tanto sus tomas de posición como la construcción de sus ensayos, al tiempo que hizo posible su proyección al escenario continental. Estas vinculaciones mantuvieron al escritor en constante relación dialógica con los intelectuales de la época, hecho que constituyó un factor configurador, perdón, de las elecciones en respuesta a los intereses de sus lectores y de sus editores. También la incidencia del campo político mexicano, ¿no? De la época y sus tomas de posición y proyectó en el diseño también de sus artículos, ¿no? De las revistas. La creación de espacios alternativos por fuera de Argentina fortaleció el desarrollo de su labor como escritor
su desplazamiento por diferentes centros de trabajo y de discusión, así como también crearon las condiciones de posibilidad para que su proceso de recolocación en el campo de la cultura tuviera vías efectivas de concreción que señalaron un marcado contrapunto con el diseño de imágenes de sí mismo que construyó tanto en los escritos, en los ensayos previos pertenecientes al contexto de Argentina, como a los que derivan del contexto cubano, la autoconstrucción de imágenes de sí mismo en estado de repliegue y en la soledad de la incomprensión. Es una devolución, digamos, situacional del escritor en una coyuntura plagada de escritores, de intelectuales y de editores con los que fue reactivando, digamos, los procesos de escritura, ajustándose a esas políticas culturales y fomentando estos editores una conformación de nuevos paradigmas de lectura que podemos armar a partir del estudio de todas estas reglas. Muchas gracias, hasta aquí llego y dejo la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Adriana. Y se va armando un rompecabezas interesantísimo de esta última etapa de Ezequiel Martínez Estrada. Eh, Le damos ahora la palabra a Cecilia Guadalupe Neubauer. Ella es doctora en Historia por el programa de posgrado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis, titulada Transnaciones intelectuales, experiencias y representaciones del arte y la cultura de México en el Río de la Plata, 1924-1949, fue acreedora de los premios de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, RADI, en su edición 2024, y obtuvo la mención honorífica del Premio Genaro Estrada, que otorga anualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Entre sus publicaciones se destacan Redes Intelectuales Latinoamericanas, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña en Argentina, por la editorial dominicana Cielo Naranja, la red a la que nosotras pertenecemos, la colección dedicada a Pedro Enrique Sureña por esta editorial animada por Miguel de Mena, la editorial Cielo Naranja. En cuanto a sus temas de investigación, Cecilia se dedica a la historia intelectual en América Latina, redes intelectuales latinoamericanas, revistas culturales y proyectos editoriales. Muy bien. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes a todas, muchísimas gracias por este espacio y bueno, agradecerte Liliana por hacerme parte de este grupo que trabaja específicamente la labor de Martínez Estrada. Muy sorprendida porque justamente el rescate que estamos haciendo tiene que ver con esa parte que, como decía Graciela, no es tan conocida, ¿no?, de la ensayística de don Ezequiel. Entonces, bueno, yo específicamente vengo con un trabajito que estoy acá en etapa de germinación, sobre todo con esta perspectiva que Graciela nos presentó sobre el tema de qué sucede con la ensayística Martínez Estradiana desde una versión latinoamericana con vistas al futuro, ¿no? Haciendo un relevo en este trabajo, me encontré con una cita que realiza un guionista de historietas muy conocido últimamente, que es Héctor Germano Oesterhel, que bueno, lo hemos visto representada una de sus máximas obras ya en una serie, ¿no? Pero más bien, bueno, lamentablemente lo hemos también conocido por la tragedia que reunió a su familia, ¿no? Entonces, me he tenido el gusto de descubrir en una biografía que escribe Héctor Germano Oesterhel, que es una biografía en formato de historieta, ¿sí? Sobre Ernesto Che Guevara, en el cual toma una cita, ¿sí?, de unas obras de Ezequiel Martínez Estrada durante su estadía en Cuba. Entonces de eso se va a tratar mi colaboración en este encuentro, ¿sí? El título de mi ponencia es Mi Guevara, la voz de Ezequiel Martínez Estrada en La vida del Che de Héctor Germano Oesterhel, ¿sí? Y comienzo.
En 1968, bajo la vista de un proceso dictatorial en el que la censura era un elemento clave a tener en cuenta para la creación artística, el guionista de historietas Héctor Germano Oesterhel publicó, junto con los dibujantes Alberto y Enrique Breccia, una biografía en formato de historieta sobre Ernesto Che Guevara. La vida del Che profundizó en los últimos días del revolucionario argentino-cubano en Bolivia, en un relato estructurado en 3 capítulos donde en una serie de pasajes se describe la vida de Guevara desde sus viajes por América Latina, el encuentro con Fidel Castro y el triunfo de la revolución, intercalados con el episodio del desenlace de la gesta revolucionaria en Bolivia, que finalizó con su muerte. La vida del Che fue un homenaje al revolucionario pensada y editada solo a 3 meses de su fallecimiento. En el relato de la vida del Che, Oesterhel consideró relevante el rescate de una serie de reflexiones que realizó Ezequiel Martínez Estrada durante su estancia en Cuba, recogidas en la obra Mi experiencia cubana, específicamente en el ensayo ya citado por Graciela, Che Guevara, capitán del pueblo. En el presente trabajo propongo reflexionar sobre 2 temas de interés. El primero, descubrir a través de la historieta las claves de lectura que llevaron a Oesterhel a incorporar a la figura del ensayista como parte de las reflexiones, tanto sobre la figura del Che Guevara, así como del proceso cubano en su totalidad. El segundo tema radica en indagar hasta qué punto este formato narrativo, la historieta, resultó en una apertura desde un espacio literario periférico a la diversificación del público lector, quienes a través de las viñetas y las gráficas tomaron contacto con la ensayística y los aportes de Ezequiel Martínez Estrada sobre la Revolución Cubana y específicamente sobre el Che. Como género literario, considero que la historieta facilitó, a través de su presencia en los escaparates de los periódicos, una ampliación y una diversificación del universo lector, al tomar en cuenta también a aquellos consumidores alejados de los espacios netamente académicos. Llegados a este punto, considero importante preguntarnos entonces, ¿hasta qué punto Oesterhel y Breccia pensaron en la vida del Che como una puerta de ingreso de las nuevas generaciones jóvenes de los años 60 al proceso de la revolución en Cuba, así como la trascendencia de la visita de Martínez Estrada a aquel país como ensayista? Creo que las respuestas a estas interrogantes podrán encontrarse tanto en la vida del Che, en esta historieta, en esta biografía en formato de historieta, como un fenómeno biográfico, así como en la posición que los creadores de la misma tuvieron en el espacio intelectual de la época, definido por un tipo de intelectual atravesado por fenómenos específicos de los cuales ya hemos mencionado algunos. Me parece interesante también rescatar en este clima de ideas de la época de los 60 la construcción de una estructura del pensamiento y del sentimiento, trayéndolo a la mesa a Raymond Williams en cuanto a esta idea de, bueno, ¿qué significa a posteriori el proceso revolucionario cubano visto desde la sociedad argentina, ¿no? Creo que este es un disparador muy importante para pensar entonces en el rol que este tipo de colaboraciones literarias tiene en el seno de la sociedad local, ¿no? Para lo cual postulo personalmente que esto ha sido un disparador a un montón de experiencias y de posicionamientos políticos muy fuertes que después decantarán en la década de los 70 con bueno, toda la problemática política que conocemos desde ya, ¿no? Posteriormente también me apoyo un poquito en lo que Gustavo Sora menciona respecto de que toda esta internacional intelectual gestada en los 60 no la podemos considerar en sí como algo iniciático, sino que también hereda una tradición muy fuerte que se venía desarrollando desde los años 40, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la integración de las luchas emprendidas en los distintos campos de poder nacionales en América Latina, ¿sí? Entonces, particularmente me parece muy interesante retomar qué es lo que Oesterhel y bueno, tanto padre e hijo de Alberto y Enrique Breccia retoman de Martínez Estrada, ¿sí? El ensayista Ezequiel Martínez Estrada fue reconocido por sus reflexiones que analizaban de manera profunda el contexto social, político y literario de Argentina y posteriormente de América Latina, al punto de considerarlo un denunciante de la realidad social y política entre los años 30 y 60.
La experiencia latinoamericana entre México y Cuba amplió su horizonte de visión y análisis al reconocer en nuestra América el ensayo de operaciones de la imposición de Estados Unidos como potencia dominante. En ese sentido, el pensamiento del ensayista argentino, apoyado en las lecturas de los procesos de descolonización y de comprensión del lugar que ocupaba América Latina en el contexto de la Guerra Fría, posibilitó el acercamiento y posterior contacto con realidades y públicos jóvenes en búsqueda de explicaciones a los fenómenos sociales de la época. La presencia del pensamiento Martínez Estradiano en una biografía gráfica de Héctor Oesterhel invita a pensar en el universo de lectura del guionista, a la vez de la importancia del rescate del ensayista para su público lector en el contexto de la realidad de la Argentina de los 60. Creo que mucho de ello fue posible gracias a las reflexiones acerca de los aportes de la ensayística Martínez Estradiana realizados ya por el grupo vinculado a la publicación Contorno encabezada por los hermanos David e Ismael Viñas. Respecto de ello, no es menor destacar el rescate y difusión que se realizó de la obra del ensayista por parte de la editorial Fondo de Cultura Económica y obviamente de la revista Cuadernos Americanos, y con ella de una vasta red de amigos e intelectuales gestada durante los años del reformismo que posibilita posteriormente la visita de Martínez Estrada a México. Por ahí es importante señalar que si bien parece que fueran dos fenómenos totalmente diferentes, la consolidación del proceso editorial de Fondo de Cultura viene de la mano con la consolidación de esta postura ideológica que lleva adelante Cuadernos Americanos, y ambas se imbrican mutuamente en este momento, para lo cual estamos hablando de un universo intelectual mexicano que recibe a Martínez Estrada y que a la vez es disparador de muchísimas iniciativas, ¿no? Una revista, la participación de Martínez Estrada en la Universidad Nacional también, la posibilidad también de establecer vínculos dentro también de la editorial Fondo de Cultura, lo cual estamos analizando con Adri todo lo que tiene que ver con el tema de su colaboración en la Gaceta del Fondo, ¿no? Esta obra, esta revista que constituye, por un lado, una iniciativa de divulgación, pero que también conlleva un posicionamiento ideológico que se va a radicalizar con la presencia de Arnaldo Orfila Reinal, como director de la casa editorial. ¿Sí? Esto es muy interesante de tener en cuenta y de señalarlo, porque pareciera como que fueran cosas como muy separadas, y no, están muy imbrincadas entre sí. ¿Sí? Entonces, para Oesterhel, volviendo a mi fuente, Martínez Estrada y sus reflexiones sobre Cuba serán la puerta de acceso a este acontecimiento para el pensamiento juvenil en gestación, para lo cual la figura del ensayista considero yo que se convierte en un puente, ¿sí? No solo con la tradición intelectual nacional, sino como un punto de partida del abordaje del proceso cubano de mediados del siglo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa ver de la historieta, ¿no? Y aquí quisiera compartirles mi pantalla. Ah, Esto mira, es básicamente un fragmento de la historieta La vida del Che, en el cual aquí obviamente se ve la imagen de Guevara, y obviamente lo que me interesa es ver cómo los dibujantes hacen una recuperación de un perfil que por ahí quienes investigan a Martínez Estrada es bastante conocido, ¿no? yo no lo había visto, francamente no, no. Y es muy, muy interesante, ¿no? Ver, por un lado, cómo el lector es invitado a dialogar, no solo con el guionista Héctor Germán Oesterhel, sino con lo que este guionista retoma de don Ezequiel, de este ensayo que nos mencionó Graciela, Che Guevara, capitán del pueblo. Entonces, quiero compartirles unas reflexiones que obviamente después, cuando tengamos chance de poder compartir nuestros textos, va a estar dentro de mi lectura, ¿no? de mi ponencia. Entonces, menciona el guionista Héctor Germán Oesterhel, ¿no? El Che busca por renovar la economía de Cuba. Hay que industrializar, las materias primas valen cada vez menos, las máquinas cada vez más. El drama de toda América. Con base en las ideas Martínez Estradianas, Oesterhel reflexiona a la par del ensayista, casi como un pensamiento en voz alta afirma, para brindar contexto al lector a modo de voz narradora. La ruptura con Estados Unidos, dice Oesterhel, es total.
Antes héroes, ahora supervillanos. El Che no se da descanso, el bloqueo económico entre tantos problemas. Cuba seguirá adelante, solo una invasión podría frenarla. Martínez Estrada, el ya anciano ensayista argentino, visita al Che. La referencia resulta notoria. El afán del guionista de dialogar con el ensayista en la esfera de la gráfica invita al lector a reflexionar en conjunto sobre el proceso cubano, las implicancias en la escena argentina contemporánea y la trascendencia de la revolución como motor de cambio y Guevara como un agente transformador de la realidad tanto de su país de origen como el de la nación por la que se inclinó a realizar su práctica vital. En este contexto, Oesterheld retoma en la historieta una reflexión de Martínez Estrada sobre la gesta del revolucionario, y aquí lo vamos a escuchar a don Ezequiel. Oigo a un hombre de ingente sinceridad, llano y transparente, que cautiva entregándose y que inspira seguridad. Guevara olvidó cuánto aprendió, y sabe y vive de nuevo una vida que no le pertenece. Ojalá pudiera ser yo lo mismo. El encuentro del ensayista con el revolucionario, la identidad común que es la pertenencia al país, pero sobre todo la idea que trasciende a ambos sujetos se refleja en la siguiente frase. Che Guevara, dice don Ezequiel, me transmite la sensación de que también yo puedo hacer algo por mis hermanos y mis hijos desconocidos donde quiera me lleve el destino. A modo de reflexión, Oesterheld retoma un exégesis respecto de la identificación del revolucionario argentino con el pueblo cubano, para quien finalmente la historieta dará a entender que brindó su vida por una causa mayor al fenómeno de Cuba, ¿no? Y esto se entiende si leemos la historieta completamente, porque justamente finaliza con su asesinato en Cuba. Guevara trasciende, así como la ligazón de la causa popular y el peso del protagonista en la biografía. Dice don Ezequiel, y esto figura de manera textual en el texto, ¿sí? Che Guevara lo llama el pueblo que ignora, que en guaraní quiere decir mi Guevara. Guevara es del pueblo y efectivamente se ha recuperado entregándose a él. Debe destacarse entonces, como les mencionaba, que el diseño y la diagramación de la escena del encuentro por parte de los dibujantes, a partir de esta descripción somera que realiza el ensayista de la entrevista que mantuvo con Guevara. O sea, lo interesante también de visualizar la ensayística Martínez Estradiana en una historieta es la capacidad que tiene también el dibujante de recrear una escena, ¿no? Y esta es la del encuentro de Guevara con Martínez Estrada, ¿no? Entonces, cito nuevamente a don Ezequiel hablando de este encuentro, lo cual también se ve desde una visión gráfica. El escritorio de Guevara está atestado de papeles. Sobre la mesita hay un mate con bombilla, especie de amuleto que únicamente conmueve a los iniciados. Es el símbolo de la amistad. El mate, que indefectiblemente nos acompaña cuando hemos partido, es lo último que se conserva para el paladar en cuanto al sabor de la tierra nativa. Cierro la cita de don Ezequiel. El rescate que realiza Oesterheld de Martínez Estrada en la vida del Che, creemos que pretende acercar al público lector la vida de dos exponentes, uno proveniente de la intelectualidad que reflexiona sobre la praxis revolucionaria y el otro, la reivindicación de la lucha desde la mirada de un compatriota. Asimismo, puede prefigurarse cómo es la recepción de un doble legado. Tanto Martínez Estrada como Guevara protagonizan la continuidad y la aposta de un recambio generacional que los convertirá progresivamente en exponentes del pensamiento del momento. La historieta se publicó solo a 3 meses de la muerte del Che en Bolivia. Una vez en la calle, se agotó rápidamente. El resonar de la historia de Guevara y su proyección latinoamericana posterior al triunfo de la gesta cubana no fue muy bien recibida por el Diario de la Nación, matutino argentino representante de los intereses conservadores. Tanto fue así que el 10 de enero de 1969, este matutino publicó un editorial advirtiendo sobre el peligro de una historieta que pretendía la captación ideológica mediante la desfiguración de una verdad histórica. Bajo el título Confusión, el texto alertaba: ha sido realizada con los tintes más sombríos y toscos,
propios de posturas revolucionarias que hasta en sus concepciones estéticas están ya superados por nuestro tiempo, pero cuyo poder de penetración no puede, sin embargo, subestimarse. Cierro la cita. Finalmente, en 1969, en un acto realizado en La Habana, Fidel Castro y la familia de Guevara depositaron en las manos del editor Arnaldo Orfila Reynal los diarios del Che en Bolivia para su posterior edición por la recién creada editorial Siglo XXI y su difusión internacional. Es interesante ver cómo esta historieta sigue un derrotero en el cual después finaliza con toda una toma de posición justamente respecto de lo que tiene que ver con el legado de Guevara, ¿no? Y eso considero que es fundamental, ¿no?, para la comprensión posterior de cómo después el pensamiento guevariano y el pensamiento Martínez Estradiano respecto de esta toma de postura de Oesterheld en la historieta pasan a ser parte de la sociedad completa y de la formación de esta nueva juventud, ¿no?, en los años 60, ¿sí? Entonces, estos diarios del Che en Bolivia son otorgados a Arnaldo Orfila Reynal para su posterior edición por la recién creada editorial Siglo XXI, ¿sí? Sin duda puede afirmarse que el legado de Martínez Estrada superó no solo las fronteras geográficas para convertirse en un exponente de la ensayística de la región al reflexionar sobre la matriz común de dominación de los diversos países de América Latina. Con su texto Mi experiencia cubana y su rescate por parte de Héctor Germano Oesterheld en su biografía en formato de historieta llamado La vida del Che, Ezequiel Martínez Estrada trascendió como un testigo de la época del nacimiento de la Revolución y de la canonización secular de su mártir por autonomacia, el Che Guevara. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Guadalupe. Y parece como que se cierra un círculo que empezó con Martínez Estrada y Orfila, se cierra hacia Orfila ya con siglo XXI y con don Ezequiel. Y bueno, estoy muy impresionada porque también se ha abierto una interesantísima perspectiva para entender cómo se fueron forjando algunas ideas en los primeros años de la Revolución Cubana, ¿no? Y que don Ezequiel estuvo allí como uno de los protagonistas. Bueno, hay muchísimo para comentar, muchísimas cosas que seguramente se nos fueron ocurriendo conforme escuchábamos a las compañeras. No sé si quieran hacer algún comentario. Yo antes que me olvide quiero comentar que esta modalidad de presentaciones en torno a Martínez Estrada es complementaria en efecto de un dossier que estamos armando para cerrar otro círculo con la revista Cuadernos Americanos, ¿no? Y aprovechando estas nuevas tecnologías, hemos hecho esta mesa rodante, como se llamaban en Cuadernos Americanos, pero a través de Zoom. No sé si quieran comentar algo. Entonces a mí me impacta la buena articulación que se ha producido entre las cuatro presentaciones, que debo decir no estaban precoordinadas, ¿No? sino que cada una de nosotras hizo su propio recorrido y esto salió de manera preciosa porque combina un marco con otro y construye, digamos, una lectura de época pensada desde México, Cuba y la perspectiva latinoamericanista del escritor, que la verdad que cruzando las cuatro presentaciones enriquecen mucho y brindan horizontes de lectura coordenada, de lectura crítica muy relevantes e innovadoras también y creativas para seguir pensándolo. Así que me parece muy auspicioso y espero con mucha muchísimo interés el dossier, la publicación que Sí. combine nuestros trabajos para poder leerlos y seguir pensando en esos cruces tan importantes, el campo editorial que se complementa con la participación de los hermanos Rama, la Biblioteca Ayacucho me parece fundamental. Dijimos también ayer desde Montevideo con otro campo editorial, ¿no?
propicio para otros semanarios y no soslayar la figura de Samuel Gluckberg como otro editor relevante Bien. que no hemos alcanzado a mencionar, pero bueno, tejiendo estas tramas, ¿no? tan fortalecidas por los editores, me parece que es importante considerar la figura de Samuel Gluckberg Que para complementar. vuelve, es decir, hay dos grandes etapas en la amistad con Glusberg. Hay una primera etapa, un gran silencio, y una segunda etapa en la cual don Ezequiel lo invita a Glusberg, le dice, bueno, ¿cuándo vas a venir a México? Intercambian cartas, en efecto, muy fuerte la presencia de Glusberg, convertido después en Solvacea literario, sí, sí. Y bueno, y estos eh, juegos de espejos, ¿no? Cuando Graciela hablaba de que don Ezequiel da vuelta a la foto, el acusado es el acusador, es un poco lo que pasa con la propia fotografía de Martí, la única que se conserva cuando lo apresan, ¿no? Y escribe el presidio político en Cuba. También este chico de pelo rapado y encadenado se convierte en el gran acusador también, ¿no? Ujú. Y sí, y Sí, yo también quería, sí. oh, perdón. No, No, que quería agradecer también y yo, bueno, me enfoco mucho a partir de los años 60, pero he aprendido mucho acerca de este latinoamericanismo anterior que tanto, bueno, Adriana y Liliana empiezan a pensarlo, a ver cómo se desarrolla a partir de los años 30 y 40. Así que me parece que hay muchos puentes, efectivamente, sin haberlos planeado, pero una manera de revisar la obra de Martínez Estrada y su legado desde una perspectiva que me parece muy nueva, sobre todo si la vamos a extender más anterior, ¿no? A los años 60. Así que muchas gracias. muchas gracias también. Ujú. Y Personalmente a mí lo que me interesaba era ver cómo estas colaboraciones editoriales van mutando con el tiempo, ¿no? Y sí, van también. ampliando el público, para lo cual también no solo, si hablamos de, por ejemplo, de nuevas estrategias de venta, de intervención del campo, de discusión, que va todo como de la mano, pero también esta ampliación del público lector, que se Y la aproxima. historieta, ¿no? Otra forma de Total, tejer redes total, total. que fue No, muy importante en esa época y ahora, pero sí, exactamente y que lleva a una especie de diálogo con el lector mucho más, no tan abroquelado, diría, ¿no? De alguna forma, y al conocimiento de los aportes de Don Ezequiel, ¿no? A la producción latinoamericana. Así que muchas gracias de verdad, muy rico. muchas gracias y bueno, seguiremos el diálogo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la presencia y, y bueno, seguiremos trabajando en el dossier entonces. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias.